Si usted recuerda bien, Claudio X González fue el promotor de uno de los documentales más aberrantes de que se tenga memoria. Se llamaba De Panzazo. Lo dirigió, ¿quién sino? Carlos Loret de Mola. Y en este documental, en muchas comillas, en este documental que se produjo con los recursos de una de las primeras organizaciones que montó este monstruo, llamada Mexicanos Primero por la Educación, se criminalizó a los maestros, se les condenó públicamente y se les sentenció como responsables de la devastación educativa nacional y se les endilgó la categoría de delincuentes. Este sujeto, este hombre, con el poder de su dinero, que por supuesto tenemos que hablar de ello también, la gran mayoría de esa fortuna proviene de las relaciones de su padre, Claudio X González, con el poder político a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Intentó controlar las políticas públicas en materia social, no solo en el ámbito educativo, también en el ámbito del bienestar, en el ámbito de la salud, en el ámbito incluso de la cultura. Y esto, le decía yo, en un abierto enfrentamiento con el poder político democráticamente constituido, pero también con la sociedad que no respondía a las lógicas del poder. Lo que dijo el presidente de la República en la conferencia mañanera sobre Claudio X González es sin duda la síntesis más clara y más precisa de el monstruo que es este sujeto completamente al margen del marco legal mexicano. El líder moral de todo ese bloque es Claudio X González. Es el que los articula a todos, a intelectuales, a periodistas, a los dirigentes de los partidos. Él es el jefe. Bueno, reciben hasta dinero del gobierno de Estados Unidos. Es el jefe del bloque conservador. Miren lo que pensaba Claudio X González de los maestros hace algún tiempo, cuando querían imponer la llamada reforma educativa o mal llamada reforma educativa. Hace 2 días un periodista, creo que de Sin Embargo, Álvaro Delgado, dio a conocer este fragmento de video. Allá. Sale a la luz video de Claudio X González criminalizando a los maestros. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Asesor principal, el consejero del bloque conservador, Claudio X González, estaba en contra de la educación pública y era el principal promotor. Él era el líder contra de los maestros para la imposición de la llamada reforma educativa y por él reprimieron, le hizo caso. Pero al mismo tiempo que trabajaba en esta dinámica educativa, le surgió la idea de constituirse
como un vértice informativo, creando este engendro del que hablábamos al principio de la emisión, Mexicanos a favor de la corrupción, en el que convergieron periodistas, abogados, activistas sociales, investigadores sociales y medios de comunicación ávidos de billete. No había nada más allí que billete. La idea de Claudio X González al constituir Mexicanos a favor de la corrupción fue dinamitar a todos aquellos adversarios que le estorbaran en el proyecto político, bajo la lógica de que todo político tiene cola que le pisen y todo político tiene un cadáver escondido en el armario. Esta fue la lógica con la que nació Mexicanos a favor de la corrupción y secuestraron a la universidad quizá más vulnerable, por ser la más pequeña, la más vulnerable en términos administrativos, pero también en términos educativos, al CIDE, y lograron apoderarse de todo el aparato de una maestría, la maestría de periodismo del CIDE, desde donde se convirtieron en una especie de cantera de periodistas al servicio de esta idea de Claudio y de Mexicanos por la corrupción, de que los periodistas estaban para servir a las oligarquías y cuestionar al poder político que no se sometía a estas. Esa es la lógica que ha animado desde el principio a Mexicanos a favor de la corrupción. Algunos de mis colegas, tengo que decirlo con absoluta claridad, algunos de mis colegas se hicieron los ciegos cuando se les advirtió con toda claridad que esta era la meta de Claudio, que este era el objetivo de Claudio, y se aufanaron diciendo, no, aquí estamos haciendo periodismo libre, y aquí estamos haciendo periodismo de investigación, y nadie nos marca línea, y nadie nos marca... Mentira. La línea siempre estuvo clara. Se va a investigar todo aquello que le interese a Claudio para derrotar, para someter, para doblar a sus adversarios políticos. Convertido en un brazo de golpeteo, Mexicanos por la Corrupción hizo una buena cantidad de trabajos periodísticos y al mismo tiempo se convirtió en la semilla de lo que surgió después. Un aparato jurídico que surgió de las propias entrañas de Mexicanos por la Corrupción, que se convirtió en el sexenio de López Obrador en el brazo jurídico de este empresario oligarca. Un despacho de abogados denominado Despacho Nacional o Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que se convirtió en la cabeza de lanza de la guerra jurídica en contra del gobierno del presidente López Obrador. Esta dinámica intentaba contener a través de amparos, a través de demandas, a través de suspensiones jurídicas, todos los actos, todos los decretos, todos los proyectos del gobierno del presidente López Obrador. Una vez que perdieron la presidencia de la República, el trabajo de Claudio X González se convirtió en la punta de lanza de la oposición, porque los partidos políticos estaban devastados, completamente rotos, completamente desarticulados, y solo Claudio y sus becarios tenían posibilidades económicas de seguir el trabajo de golpeteo. Fue fácil la transición desde las lógicas de la sociedad civil hacia las lógicas de controlar a las alianzas opositoras.